En el año 548, el mapa político del cercano oriente estaba cambiando. El imperio babilónico estaba en declive y la coalición medo-persa estaba en ascenso. Y en ese contexto histórico apareció la visión profética más impactante de la Biblia. Pero ¿para quién fue impactante? Abramos las escrituras en Daniel capítulo 8, versículo 27. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí el asunto del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. ¿Enfermo? ¿Enfermo por una visión? ¿Qué había en la visión y qué estaba implicado en ella para que afectara tanto emocional y físicamente al profeta? Y es más, ¿de qué visión él está hablando? Ni más ni menos que de la visión que menciona el verso 14. Vamos para atrás. Y el verso 14 dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Pero ¿qué ocurriría durante este periodo? ¿Qué ocurriría durante este periodo para que el profeta haya sido impactado tremendamente? El verso 13 nos dice lo que ocurriría. Oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Así que lo que estaba implicado en la visión era toda una rebelión destructora en contra del santuario y sus adoradores. ¿Efectuada por quién? Versículos 9 y 10. Dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno, que es un símbolo de un sistema político y religioso que ha sido liderado a lo largo de la historia por el papado, nosotros leemos aquí que emprendería toda una guerra, no solo contra el pueblo de Dios y su santuario, sino que la osadía le llevaría aún más allá. Vean los versículos 11 y el 25. Dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verso 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esta visión que ha impactado al profeta Daniel tremendamente, hay todo un ataque, inclusive en contra de Jesucristo. Y Daniel no puede soportar tan malas noticias. Y lo que es peor, escuchar de que eso abarcaría 2300 años. Ya que los 2300 tardes y mañanas que son citadas aquí, en primera instancia son días, pero significaban años
siguiendo el principio de interpretación profética de que en profecía apocalíptica un día equivale a un año. Pero el verso 15, vea lo que dice. Aconteció, dice, que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Consideraba la visión y buscaba su significado. ¿Por qué buscaba el significado de la visión? Porque resulta de que para esos días estaba por cumplirse una profecía que un profeta anterior a él había dado. Una profecía que decía que ellos estarían por 70 años cautivos en Babilonia, pero que al terminar regresarían a Jerusalén y por ende su santuario sería restaurado y los servicios que se hacían en él también, incluyendo la purificación. De manera que él no puede concebir cómo por una parte esa profecía de los 70 años está por cumplirse y por otra esté oyendo que por 2300 años sucederán más barbaridades contra el pueblo de Dios y que el santuario será purificado. El don profético, comentando esta situación difícil de Daniel, nos dice lo siguiente. Profetas y Reyes, página 406, dice: la respuesta que se dio hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado, le llenó de ¿qué cosa? De perplejidad. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. Interesante. La sierva del Señor dice que le llenó de perplejidad. ¿Y qué connotaciones tiene esta palabra, mis hermanos? Perplejidad es sinónimo de dudas, confusión, desconcierto, miedo, no saber qué hacer, pensar o decir. No sé si en esta mañana hubiera alguien que se encuentra como Daniel. No sé si en esta mañana también hubiera alguien hoy que se encuentra confundido, no sabe qué hacer. Quiere agradar a Dios, pero hay otras cosas que le tienen dividido. ¿Y qué hace Dios cuando mira a un hijo de Él en una condición como esta? Bueno, pone con certeza inmediatamente a la disposición de ese hijo a uno de los ángeles ministradores para que lo ayude. Pues vean lo que dicen los versículos 15 al 19. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Algo que quiero destacar de esta parte que hemos leído es la forma como se aparece el ángel ministrador y la reacción de Daniel ante él. Dice que el ángel tenía apariencia de hombre, pero que al acercarse a Daniel, éste se asombra y cae sobre su rostro.
No lo hizo para adorarlo, porque la Biblia no aprueba que se adore a los ángeles. Cayó sobre su rostro porque no pudo soportar la gloria, no pudo soportar la majestad. Es que no era cualquier ángel. Miren lo que ha sido revelado en cuanto a él. El instructor de los jóvenes del 22 de febrero de 1900 dice: cuando el ángel Gabriel vino a Daniel para darle habilidad y entendimiento, Daniel no podía verlo de frente. ¿Por qué no lo podía ver de frente? Porque la gloria de él no lo permitía. El ángel, dice, tuvo que revelarse como hombre antes de poder hablar con el profeta. Imagínense ustedes, hermanos, qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido a este mundo como divino, en su personalidad divina. ¿Cuántos hubieran resistido su presencia? Él escogió venir como hombre para poder acercarse al hombre. Amén. ¿Quién era este ángel? El deseado de toda la gente, es página 73 a la 74, dice que este ángel, cuando se presentó ante Zacarías para anunciarle que engendraría un hijo, se identificó de la siguiente manera: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Delante de Dios. ¿Cómo queda una persona, hermanos, cuando comparece delante de Dios? ¿Alguna vez tú has tenido alguna experiencia muy especial cuando has estado delante de Dios en oración? ¿Alguna vez tú has estado en una plática con el Señor tan íntima, tan cercana? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Oh, hermanos, estar ante la presencia de Dios debe ser algo muy especial. En este momento nosotros estamos ante la presencia de Dios, pero Él vela su rostro, porque ninguno de nosotros podría soportarlo. Sin embargo, hay en la experiencia del cristiano momentos cuando íntimamente pasa con el Señor y hay algo especial. Hace muchos años me encontraba platicando con Dios. Estaba arrodillado allí y me la pasé mucho tiempo con Él considerando muchas cosas. Pero llegó un momento en que estaba platicando con el Señor y yo sentí que me quebranté. Yo sentí como que había algo especial. Hermanos, yo necesitaba que Dios pudiera manifestar su voluntad en aquello que pensaba hacer. Bueno, me imagino que ustedes lo han sentido alguna vez, pero mientras yo estaba orando, yo sentí como una presencia especial que me tocaba, pero se me enchinaba todo el cuerpo. Y cuando terminé de orar, yo sentía una paz, algo tan especial. Yo sentía que allí el Señor había estado conmigo. Yo no sé tú si has tenido una experiencia como esa, pero ponte a pensar cuando dice Gabriel: yo soy el que estoy delante de Dios. ¿Cómo puede una persona que está delante de Dios, que lo ve cara a cara, que está con Él, que su gloria se pasa a Él, cómo puede ahora venir a la tierra a presentarse a Daniel? Dice la mensajera del Señor, Elena White, que las palabras del ángel, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, demuestra que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. En otras partes ella dice que Gabriel ocupa el lugar que dejó Satanás cuando fue expulsado de allá. Bueno, sigue diciendo la mensajera del Señor que cuando fue Daniel, dice, con un mensaje le dijo: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Gabriel está con Cristo y Cristo está con Gabriel.
la gloria de Cristo. Todo eso, Gabriel lo tiene que reflejar, porque el que está ante la presencia lo refleja. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés venía bajando del monte Sinaí y cómo parecía su rostro, que resplandecía, porque la gloria de Jehová se le había pasado. Oh, hermanos, cuánto sería de bendición para nosotros estar verdaderamente ante la presencia de Dios y poder reflejar su gloria, que en este caso sería su carácter. Bueno, dice que este Gabriel también fue el que el Señor usó para hacernos llegar el Apocalipsis, porque dice que el Salvador, hablando de Gabriel en el Apocalipsis, dice que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Este Gabriel es el mismo que se le apareció a Juan, y Juan se le arrodilló y le dijo, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Cierra la declaración la sierva del Señor. Admirable pensamiento, dice, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. ¡Qué misericordia del Señor! Es que no podía ser más Dios con un personaje como Daniel, que tenía una íntima relación con el Señor. ¡Qué misericordia que manda a Gabriel para que le ayude a su hijo que se encuentra perplejo, a su hijo que se encuentra impactado con lo que ha mirado? Pero ¿sabes, hermano, qué es lo más bonito de todo esto? Lo más bonito de todo esto, mis hermanos, es que Dios puede hacer con nosotros lo mismo que hizo con Daniel. Solamente que nosotros debemos, como Daniel, relacionarnos más con Jesús por medio de la oración y el estudio de su santa palabra. Bueno, Gabriel comenzó a explicarle la visión, porque para eso había venido, y comenzó a explicársela desde donde él la miró. No voy a leer por falta de tiempo los versículos del 1 al 14, pero allí nosotros vemos que Daniel contempló un carnero indomable de 2 cuernos que venía del oriente hacia el occidente, arrasando contra todo lo que se le ponía enfrente. Pero después Daniel mira que un macho cabrillo viene tan veloz, con un cuerno notable entre sus ojos, que ni siquiera toca tierra. Este viene del sentido opuesto, es decir, del occidente, y ataca tan fuertemente al carnero que lo derriba a la tierra, le quiebra sus 2 cuernos y lo pisotea. Pero después Daniel mira que el cuerno notable del macho cabrillo se quiebra y que en su lugar salen otros 4 cuernos, para después notar que de uno de los 4 puntos cardinales de la tierra sale un cuerno pequeño, que es el que está causando las desolaciones o persecuciones sobre el pueblo de Dios. Y Daniel escucha que un ángel le pregunta a otro que por cuánto tiempo serían cometidas semejantes barbaridades, y el ángel le responde que será hasta 2300 tardes y mañana, y todo esto es lo que ha impactado a Daniel. Ahora Gabriel pasa a decirle a quién representan esos poderes simbólicos que ha visto y cuál es el papel que jugará uno de ellos en relación con el pueblo de Dios. Miremos la interpretación, versículos 20 al 26. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Todos concuerdan que es Alejandro el Grande. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel comprendió entonces qué significaba el carnero, que era los medos y persas, con sus dos cuernos el carnero, y entendió también que el macho cabrío era Grecia, con su cuerno notable, que todos los adventistas históricos hemos interpretado que es su primer rey, el cuerno notable, el rey de Grecia, Alejandro el Grande. También ya he predicado de esto en otras ocasiones, que los 4 cuernos que salieron de ese macho cabrillo, cuando fue quebrado el cuerno notable, no fueron sino los 4 generales de Alejandro que se dividieron el imperio griego, los cuales fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Pero hemos mostrado en otros estudios proféticos que hemos tenido que ese cuerno pequeño que surge de uno de los 4 puntos cardinales no es otro que el imperio romano. Pero llama la atención lo que dice el ángel con respecto al periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañana. El ángel dice en el verso 26 de que esa visión es verdadera y que es para muchos días. Digo, hermanos, que es relevante esto de que es para muchos días, porque ya lo había dicho en el verso 17 y 19. Miren ustedes, al final del verso 17 dice: pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Y el 19 dice: y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. En otras palabras, hermanos, esta visión de 2300 tardes y mañanas abarcaría hasta nuestros días. Solamente que miren ustedes todo lo que estaría implicado en esta visión. Toda una persecución en contra del pueblo de Dios, un saboteo de la verdad, un echar por tierra la verdad de Dios, un pisoteo del santuario. Daniel todo esto lo impacta, de manera que queda bien sustentado las palabras de él en el verso 27 cuando dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días. El quebrantamiento del que nosotros leemos en la palabra de Dios no fue otra cosa que un desmayo. Daniel, la angustia de darse cuenta que se prolongarían los abusos sobre el pueblo de Dios de parte de este sistema apóstata, le angustia tanto conocer eso, que la presión se le baja, la sangre no le llega suficientemente al cerebro y termina desmayado. Es que no era fácil. Daniel amaba a su pueblo, no quería que sufriera más, y aún más le angustiaba la apostasía que tendría lugar en el pueblo de Dios y que fuera por tantos años. De manera que en el capítulo que sigue, es decir, el 9, él vuelve a estudiar la profecía de Jeremías, Daniel 9, 1 y 2. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Interesante, hermanos, que él menciona el año primero de Darío el Medo. O sea, Babilonia ya había sido conquistada por los medo-persas. Y por lo tanto Daniel no puede concebir una prolongación de los sufrimientos de su pueblo. Si ya Babilonia ha sido conquistada en el imperio medo-persa, los 70 años, por lo tanto, debieron haberse terminado. Y le preocupa mucho lo que el ángel le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, Daniel. El don profético, comentando esto que hace Daniel de volver a leer, estudiar la profecía del profeta Jeremías, nos dice lo siguiente: preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras, tan claras en realidad que por los testimonios registrados en los libros entendió el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Profetas y Reyes, página 406. Pero ¿en qué parte de Jeremías se registra tal profecía? Vamos a la Biblia otra vez, a Jeremías 25, 11 y 12, para mirar dicha profecía. Jeremías 25, versículo 11 y 12. Y la palabra dice: y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Más claro no podía estar. Babilonia ya había sido castigada. Los medopersas la habían subyugado. Por lo tanto, los 70 años, Daniel confirma en su estudio que se han cumplido. ¿Por qué tuvo que ser llevado el pueblo de Dios como cautivo a Babilonia por 70 años? ¿Por qué esta profecía que dio Jeremías se tuvo que cumplir tan exactamente? El espíritu de profecía dice en la Review and Herald 14:3 de 1907 que Jeremías predijo el cautiverio de muchos de los judíos como su castigo por no prestar atención a la palabra del Señor. Que los caldeos serían usados como el agente mediante el cual Dios castigaría a su pueblo por desobediente. Y que su castigo debía estar en proporción con su inteligencia y con las amonestaciones que había despreciado. 3 cosas propiciaron que fueran llevados cautivos. Número 1, no ponerle atención a la palabra del Señor. Número 2, ser desobedientes. Número 3, despreciar las amonestaciones dadas. Daniel era consciente de esto, y porque existía la posibilidad de que el pueblo siguiera en esa desobediencia y se prolongara el cautiverio, él procede entonces ahora a orar de una manera fervorosa, es decir, con mucha intensidad. Versos 3 y 4, siempre aquí de Daniel 9, versos 3 y 4. Dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hermanos, permítanme hacer una pausa aquí, porque quiero destacar
los pensamientos que Daniel tenía para con Dios. Es impresionante la manera como él ora. Él dice que Dios es grande. ¿Cuántos creemos eso? Él dice que Dios es digno de ser obedecido. Él dice que Dios es fiel en cumplir el pacto. Él dice que Dios es misericordioso con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué pensamientos los que él tenía para con Dios? Hermanos, si hay una manera en que nosotros deberíamos aprender a orar, es hablarle a Dios de lo que nosotros pensamos de Él. Pero sigamos leyendo esta oración magistral, versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Impresionante, impresionante. Él no echa la culpa sobre los orgullosos, poderosos y paganos babilonios. En su oración, él no registra ninguna indignación por la idea de que una potencia poderosa los haya tenido sometidos, siendo ellos una nación pequeña. Por el contrario, él con hombría, él echa la culpa a él mismo y a su pueblo. Esta oración, hermanos, es conmovedora y al mismo tiempo manifiesta humildad, manifiesta confesión. Y eso es lo que debería de llamar nuestra atención. A veces nosotros somos prestos para culpar a otros. Siempre estamos señalando a este o a aquel, pero deberíamos de aprender como Daniel a señalarnos con el dedo acusador a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos así, nunca vamos a aprender la lección que Dios quiere enseñarnos y nunca seremos capaces de unirnos a la oración de Daniel, que es la que realmente deberíamos de hacer. Es interesante lo que la sierva del Señor dice. Daniel no antepone su propia fidelidad ante el Señor. En lugar de pretender pureza y santidad, este honrado profeta con humildad se identifica con los que realmente son pecadores en Israel. Qué interesante. No pretendía pureza y santidad. Y yo les pregunto, ¿era puro y santo Daniel? Claro que sí. Él propuso, dice en su corazón, no contaminarse, dejar que entraran impurezas en él. Pero en lugar de pretender, dice, pureza y santidad, él con humildad se identificó con los que realmente eran pecadores en Israel. Daniel era muy sabio. Dice que la sabiduría que Dios le había impartido era tanto más superior a la sabiduría de los grandes hombres del mundo, como la luz del sol brillando en el cielo a mediodía es más brillante que la estrella más débil. No obstante, dice, considérese la oración de los labios de este hombre tan grandemente estimado por el cielo. Con profunda humillación, con lágrimas y corazón desgarrado, suplica por él mismo y por su pueblo. Abre su alma delante de Dios, confiesa su propia indignidad y reconoce la grandeza y majestad de Dios. Qué sinceridad y fervor caracterizan sus súplicas. La mano de la fe se estrecha hacia arriba para apoderarse de las infalibles promesas del Altísimo. Su alma está luchando con agonía y él tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Él sabe que la victoria es suya. Y luego viene la aplicación y se los pongo ahí en rojo. Si nosotros como pueblo oráramos como Daniel oró y lucháramos como él luchó, humillando nuestros corazones delante de Dios, pudiéramos tener respuestas tan marcadas a nuestras peticiones como las que fueron dadas a Daniel. ¿Estamos de acuerdo?
Escuchad, dice esta sierva del Señor, cómo Él presenta su caso en la corte del cielo. Así está escrito en ese libro, Vidas Santificadas, en la página 46 al 47. Que revise su vida, si anda transgrediendo el sábado, si anda transgrediendo el séptimo mandamiento, siendo infiel a su esposa o su esposo, si anda con las idolatrías modernas de este tiempo. Lo que fuera, mi hermano, mi hermana, que encierre la transgresión a la ley de Dios, usted debe pararlo ahora mismo, porque las consecuencias son nefastas. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos transgredido tu ley y por eso estamos aquí cautivos, decía Daniel. La sierva del Señor Elena White, comentando esta oración y estas palabras de Daniel, miren lo que dice: la carga de su corazón era por Israel, que no estaba en el sentido más estricto guardando la ley de Dios. Él reconoce todas las desdichas que han venido sobre ellos en consecuencia de sus transgresiones de la santa ley. Él dice: hemos pecado, hemos hecho impíamente, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. ¿Sabe lo que esto significaba? Lo siguiente: que los judíos habían perdido su carácter peculiar y santo como pueblo escogido de Dios. Eran como los demás. Vida Santificada, página 46 a la 48. ¿Somos nosotros culpables de lo mismo que fue culpable Israel? ¿Somos nosotros hoy en día también conscientes de que hemos violado la santa ley de Dios? ¿Tenemos nosotros que arrepentirnos de algo que nosotros estemos haciendo a la santa ley de Dios en transgresión? Sin duda que sí. Hoy, dice la sierva del Señor Elena White, hay gran necesidad de justamente tal arrepentimiento y confesión, que sean sinceros y de todo corazón. Aquellos que no han humillado sus almas delante de Dios en reconocimiento de su culpa, aún no han cumplido con el primer requisito de la aceptación, que es el perdón. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento, del cual no tendremos que arrepentirnos, y no hemos confesado nuestro pecado con verdadera humillación de corazón y espíritu quebrantado, aborreciendo nuestra iniquidad, si no hemos hecho así las cosas, no hemos buscado entonces con sinceridad por el perdón de nuestro pecado. Y si nunca hemos procurado eso, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no pudiéramos tener remisión de pecados del pasado es porque no estamos dispuestos a humillar nuestros orgullosos corazones y cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Hay instrucción explícita tocante a este asunto. Confesión de pecado, ya sea pública o en privado, debe ser de todo corazón y expresada sin restricción alguna. No debe ser forzada del pecador. No ha de ser hecha de manera descuidada y rápida u obligada por aquellos que no tienen sentido del carácter aborrecible del pecado. La confesión, que está mezclada con lágrimas y tristeza, que es el derramamiento de lo más profundo del corazón, encuentra cabida en el Dios de infinita piedad. El salmista dice: el Señor está cerca de los de corazón quebrantado y salva a los de espíritu contrito. Ante un impacto como el que Daniel recibió, que lo llevó a desmayarse y enfermarse, él está buscando las causas de aquello que le ha entristecido aquí en oración. Terminamos de leer la oración de Daniel, versículos 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual he llamado tu nombre. Porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia, confiados en nuestra justicia, sino
en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, haz y no pongas dilación por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vean la preocupación de él. La preocupación de él ahora es el santuario, hermanos. El santuario que está en Jerusalén, el que está destruido, es ese que él anhela que se purifique. Pero ahora que se están cumpliendo los 70 años, él no entiende por qué debe ser hasta 2300 tardes y mañana. El espíritu de profecía dice que el corazón de Daniel se tornó con el deseo intenso al santuario desolado de Dios. Él sabía que su prosperidad podía ser restaurada solo al arrepentirse Israel de sus transgresiones de la ley de Dios y que llegara a ser humilde, fiel y obediente. Ese libro, Vidas Santificadas, hermanos, está allí en el website del espíritu de profecía. Eso no está en español, pero ustedes pueden entrar a ese libro en inglés. ¿Qué tan desolado estaba el santuario para que ahora Daniel en su última parte de la oración se enfoque en el santuario? ¿Qué tan desolado estaba? Mire cómo la sierva del Señor le es revelado. Se nos da, dice, el ejemplo de oración y confesión de Daniel para nuestra instrucción y nuestro ánimo. Israel había estado en cautiverio por casi 70 años. La tierra que Dios había elegido como su posesión había caído en poder de los paganos. La ciudad amada, receptáculo de la luz del cielo, una vez el gozo de toda la tierra, ahora era despreciada y envilecida. Estaba en ruinas el templo que había albergado el arca del pacto de Dios y a los querubines de gloria que proyectaban su sombra sobre el propiciatorio. El mismo lugar de su ubicación era profanado por los pies de los impíos. Los fieles que conocieron la gloria anterior estaban llenos de angustia ante la desolación de la santa casa que había distinguido a Israel como el pueblo escogido de Dios. Esos hombres habían sido testigos de las condenaciones de Dios debido a los pecados de su pueblo. Habían sido testigos del cumplimiento de esa palabra. También habían sido testigos de las promesas del favor divino si Israel se volvía a Dios y caminaba rectamente delante de él. Dice que peregrinos y ancianos y canosos acudían a Jerusalén para orar allí en medio de sus ruinas. Besaban las piedras y las humedecían con sus lágrimas mientras oraban al Señor para que tuviera misericordia de Sión y la cubriera con la gloria de su justicia. Daniel sabía que casi había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel, pero no creía que porque Dios había prometido liberarlos, ellos no tenían una parte que hacer. Así que con ayuno y contrición buscó al Señor, confesando sus propios pecados y los pecados de su pueblo. Quisiera terminar esta mañana diciéndoles, hermanos, que lo que Daniel hizo ante la visión que más impactó su vida es lo mismo que debemos hacer nosotros: buscar a Dios en oración y ayuno. Miren esta declaración, manuscrito 27 de marzo de 1905. Oh, cuán solemne e importante es la obra que nos ha sido encomendada. Cuán abarcante es esta obra en sus resultados. ¿Cómo habremos de obtener fortaleza y sabiduría necesaria para su cumplimiento exitoso? Así como Daniel buscó al Señor, nosotros también habremos de buscarle. Daniel declara: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hemos de buscar al Señor en humildad y contrición, confesando nuestros pecados y entrando en unidad cerrada el uno con el otro. Esto es importante. ¿Qué significa esto de entrando en una unidad cerrada el uno con el otro? Es que debemos de ser un pueblo unido. Es que tenemos que tener armonía con nuestro hermano. Nosotros no podemos, hermanos, estar guardando el sábado y teniendo en nuestro corazón algo contra nuestro hermano. Dice la sierva del Señor: hermanos y hermanas,
Orad, orad por vosotros mismos y por los demás. Leed y estudiad el capítulo 9 de Daniel. Oye, Señor, oró el profeta. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando nosotros hagamos esto, hermanos, con toda seguridad tendremos respuesta a nuestras oraciones tal como la tuvo Daniel. Los versículos 20 y 21, con los cuales termino, nos dice que aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, vino y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos y hermanas, ¿para qué venía el ángel Gabriel esta vez? ¿Qué tipo de respuesta le traía? Eso lo veremos en el próximo tema profético que les voy a presentar. Por ahora, Dios bendiga su palabra. Y que como Daniel, las mujeres y los hombres que están aquí, busquemos al Señor de todo corazón en oración y ayuno, y todos los secretos y todo lo que quisiéramos saber en cuanto al futuro será revelado. Vamos a cantar el himno que cantamos al principio, el 133. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado por el sonido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el hermano, dilo a Cristo el Señor. Sientes grande amargura, dilo a Cristo, si en tu vida en faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amado hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza tienes, dilo a Cristo, si sabes de tu mañana vienes, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amado hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amado hermano, dilo a Cristo el Señor. Todas las palabras que dice ese himno son justamente las cosas que sin duda Daniel experimentaba con aquella visión profética más impactante que recibiera en su vida. Este sermón yo lo voy a continuar el próximo sábado con otro título, pero es prácticamente la continuación, porque vemos que Gabriel ha llegado
para resolverle a Daniel todo el impacto. Y ahí hay una gran lección para nosotros. Vamos a arrodillarnos para orar. Amado Padre, tu siervo Daniel recibió la visión profética más impactante de su vida, tanto que, como hemos visto, hasta se enfermó. Oh Padre, él miró anticipadamente cosas que sucederían con tu pueblo. Señor, es admirable la manera como él, ante tan grande impacto, buscó en ti las respuestas. Buscó en ti, por medio de la oración, el consuelo, el perdón. Señor, ¿cuánto nosotros deberíamos hoy también reaccionar de la misma manera ante el impacto que pueda haber en nuestra vida de cosas que no entendemos? Señor, yo no sé si en esta hora hay un hijo tuyo aquí que al igual que Daniel está perplejo por algo, no comprende plenamente, no sabe qué hacer, qué decir. Oh Padre, te suplico que cualquiera sea la perplejidad que un hijo o una hija tuya tengan, oh Dios, esta mañana se sientan identificados como Daniel, confortados con la experiencia de él, pero también buscando de ti con todo el corazón. Padre, te ruego que los que estamos aquí podamos aprender esta mañana de cómo deberíamos de reaccionar ante toda perplejidad. Y te pido para que de aquí, mujeres y hombres, salgan dispuestos a buscarte a ti con todo el corazón, en oración, y dispuestos a respetar tu santa ley. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.